Hola, en este video les voy a dar una introducción al programa Gretel. Este programa lo vamos a usar para llevar a cabo las prácticas y pues les voy a dar una introducción muy breve para que puedan comenzar a utilizarlo y puedan realizar lo que es la práctica número 1. La práctica número 1 consiste en general, de una manera muy general, en ir conociendo eh, las bases de datos o ir conociendo los datos que están contenidos dentro de una base de datos, cómo se comportan las variables, sobre todo conocer las distribuciones y las frecuencias y los estadísticos. Ahorita todavía no es momento de pasar a la estimación, así que por eso este video será eh, muy sencillo en el sentido de que solo es una introducción. Muy bien, vamos a comenzar por abrir el programa Gretel. Yo aquí en este caso lo tengo en el escritorio. Se abre como en cualquier otro programa. Y esta es la ventana principal del programa. Aquí no aparece nada, no aparecerá nada hasta que se le carguen los datos. Los menús estos están inhabilitados, obviamente. Solo pueden usarse estos de aquí, ¿no? Bien, lo primero es que en las prácticas yo les señalo la base de datos que van a usarse o la base de datos de la cual se van a obtener los resultados para el ejercicio que se está planteando. Por ejemplo, el problema número 1 de la práctica 1 dice emplea la base de datos Wage 1. Esta base de datos es del libro de Gooldrich. De hecho, la mayoría o si no es que todas las bases de datos que vamos a usar en el curso son del libro de Gooldrich, las cuales previamente ya cargamos, tal como lo hicimos con el video anterior, ¿no? Cuando instalamos Gretel, también instalamos las bases de datos. Entonces no necesitamos archivos por fuera o archivos externos para llevar a cabo estas prácticas. Muy bien, entonces ya que conocemos la base de datos que vamos a necesitar, lo que necesitamos es abrir el programa. ¿Cómo vamos a cargar la base de datos al software? Es relativamente sencillo. En el menú archivo viene varias opciones. La primera es abrir archivo de datos. Y viene archivo de usuario, archivo de muestra. Aquí a mí me aparecen las últimas bases que abrí. A ustedes debería de aparecerles en blanco si es la primera vez que utilizan el software. Entonces, la base de datos Wage 1 viene en lo que se llama archivo de muestra. Archivo de usuario es para cuando nosotros tenemos la base de datos como un archivo externo. En este caso, archivo de muestra son bases de datos que ya están integradas con el software. Como pueden ver, estas son las nativas de Gretel, es decir, las que ya vienen precargadas con el software. Estas son las del libro de Green, de William Green, y también ya vienen precargadas. Estas son del libro de Ramanathan, de Introducción a la Econometría, que también ya vienen precargadas. Y las que nosotros cargamos, las que nosotros instalamos, son las del libro de Gooldrich. Aquí vienen todas las bases de datos que utilizan en el libro para brindar ejemplos y para hacer ejercicios. Nosotros vamos a buscar, están aquí ordenadas por orden alfabético. Nosotros buscamos la base de datos Wage 1 y pues está aquí, ¿no?
Solamente como anotación, como precaución, hay algunas que tienen el mismo nombre y lo único que los distingue es el número. En este caso, Wage 1, tenemos también Wage 2. Por lo tanto, solo tener cuidado. Okay. ¿Cómo se abre? Simplemente se le da doble clic y ya. Nos aparecen entonces las variables que contiene esta base de datos. Este es el nombre de la variable y esta es la etiqueta descriptiva. ¿Okay? Por ejemplo, el primero son los ingresos promedio por hora. Esta que se llama EDUC son los años de educación del individuo. Otra cosa importante es, primero, nosotros tenemos aquí en el menú esto que se llama datos y sirve para explorar, ¿no? O para ir modificando la base de datos. Nosotros no les vamos a modificar nada. Ya estas bases de datos están listas para trabajarse. No necesitamos moverle nada. Sin embargo, hay dos puntos de este menú que quiero resaltar. Por ejemplo, el primero es esto que se llama información del conjunto de datos. Si le damos clic aquí, nos aparece una descripción sobre en dónde se obtuvieron los datos o qué información contiene la base de datos, ya de una forma más puntual. Por ejemplo, esta dice que estos datos se recabaron en 1976 y son de una encuesta de población. Y los recolectó Henry Farber. Dice, cuando él y yo, ¿no? Sir Woolrich y él, éramos colegas en el BIT en 1988. Y también dice las páginas en donde se hace mención de esta base de datos, en donde se menciona en el libro el uso de esta base de datos, ¿no? Para algún ejemplo o para algún ejercicio. Muy bien. ¿Para qué nos sirve esto? Pues en primera, como ya vimos previamente, la estructura de los datos, conocemos que hay sección cruzada, serie temporal y panel, ¿no? Más los de datos agrupados. Pero al final del día, datos agrupados entra dentro de los datos de corte transversal. Lo único que los identifica es el año. Pues bueno, esto nos sirve porque el mismo Gretel, aquí dentro del menú datos, en la parte de abajo dice estructura, en esta parte dice estructura del conjunto de datos. Y si ustedes le dan ahí, nos pide que le indiquemos cuál es la estructura de esos datos que están cargados. Entonces dice sección cruzada, serie temporal o panel. Aquí no hay que moverle nada porque ya por defecto viene seleccionado sección cruzada. Entonces si le damos esto, pues nos va a decir que no se va a hacer ningún cambio, ¿no? Y aquí está. No se hizo ningún cambio porque ya estaba estipulada como una base de datos de sección cruzada, entonces no se cambió nada. Eso es solamente dos cosas interesantes, ¿no? De este menú. Ahora ya entrando en materia. El problema 1 pide, emplea la base de datos Wage 1. El inciso A dice, determina el nivel educativo promedio de la muestra. Y pide, ¿cuáles son los niveles de educación menor y mayor? ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo el promedio de años de educación, el mínimo y el máximo, ¿no? Así en términos muy simples. ¿Cómo lo hacemos para obtener estos estadísticos en Gretel? Para obtener esos estadísticos en Gretel, hay que ir a la pestaña del menú principal que se llama Ver. Vienen en tres estadísticos principales. Tenemos que darle clic ahí y entonces seleccionar la variable
que nos interesa obtener los estadísticos principales, que en este caso es educ. Seleccionamos y presionamos añadir, que es la flechita color verde que apunta hacia la derecha. Podríamos seleccionar más, ¿no? Si quisiéramos. Pero en este caso, el inciso A solo nos pide esta, entonces solo seleccionamos esta y añadimos eso. Le damos a aceptar. Como solo nos pide la media, el mínimo y el máximo, esos entran en lo que se llaman los estadísticos principales. No es necesario seleccionar, mostrar todos los estadísticos, ya que aquí nos mostraría algo como la asimetría o la kurtosis u otros estadísticos que hasta el momento no nos está pidiendo. Muy bien, si nosotros dejamos señalado ahí, mostrar los más importantes y dejamos aceptar, aquí tenemos ya, ¿no? Nos da el valor medio, que es el promedio, el mínimo, el máximo, la desviación típica y los valores perdidos u observaciones ausentes, que en este caso es 0. Entonces, el promedio de años de educación es 12 años de educación, ¿no? Que sería para toda la muestra. Lo menos que tiene una persona de educación es 0, es decir, una persona que no tiene ningún año de educación. Y hay personas en la muestra hasta con 18 años de educación. Okay. ¿Cómo pueden llevarse este cuadrito para pegarlo aquí en la hoja de Word? Hay una forma sencilla de hacerlo para que no peguen el screenshot, para que no vayan a tomar un screenshot, ya que no me gusta que peguen screenshots en el Word. Aquí permite hacer una selección, ¿no? Si le dan clic derecho en cualquier parte de aquí del cuadro, ahí le dan copiar y les da 3 opciones, ¿no? Para copiar en varios formatos. Como la tarea aquí está en Word, pueden copiarlo como formato de texto enriquecido, que es la primera opción, y ahí ya lo copió. Y acá en el Word le dan clic derecho, pegar o control V. Yo le voy a dar control V y ya pegó el cuadro, ¿no? Entonces, esto se ve mejor que pegar el screenshot, así que en la medida de lo posible traten de hacer esto, ¿no? Ya les da bien el nombre de la variable, la media, la mediana, la desviación típica, el mínimo y el máximo. Entonces, con esto ya responden a la primera pregunta. Okay. En el B pide esencialmente lo mismo que en el primero, solo que pues para la variable wage. Y luego después pide algo que son, ¿cuántas mujeres, females, hay en la muestra? ¿Cuántos hombres? Estos estadísticos de acá arriba, del inciso A, son estadísticos sobre una variable continua, una variable que toma valores entre el 0 y el 18. Sin embargo, cuando pide cuántas mujeres hay en la muestra y cuántos hombres, pues de forma naturalmente solo hay 2 opciones, solo hay 2 valores, ¿no? De hombres o mujeres. Y lo que nos está pidiendo es la frecuencia de mujeres en la muestra. Por lo tanto, ya no nos sirve el menú de estadísticos principales, sino que tenemos que obtener estadísticos de frecuencia. Los estadísticos de frecuencia se obtienen en el menú variable, perdón, en el menú variable. La variable female es la que identifica hombres y mujeres. Pueden darle doble clic y les va a aparecer los valores, ¿no? Del 1 hasta el 526. Los 1 significa que son mujeres y los ceros pues significa que no son mujeres, es decir, son hombres. Por lo tanto, ¿cómo pueden obtenerse esas frecuencias? Okay. Primero es seleccionar la variable. ¿Okay? Y después
en el menú de arriba, donde dice variable, hay una opción que viene distribución de frecuencias. También viene estadísticas principales, pero en este caso, como la variable es discreta, nos interesa la distribución de frecuencias. Le damos clic aquí y entonces ya nos aparecen las frecuencias de esa variable, los cuales es 1, es decir, las mujeres, son 252 mujeres, y 0 son los hombres, son 274 hombres. Y nos da también los porcentajes, es decir, el 47.91% de la muestra son mujeres y 52.09% de la muestra son hombres. Procedemos igual que con lo mismo, se puede dar aquí copiar como formato de texto enriquecido de Word y pues se pega aquí, ¿no? Se le da control V y ya tenemos el cuadrito que responde a la pregunta del inciso C. Ok, ¿qué otra cosa van a necesitar saber para terminar de responder esta práctica? Muy bien, hay otras cosas, ¿no?, que obviamente tienen que ir explorando sobre la utilización del programa. Bueno, en algunos casos les va a pedir solo para una determinada parte de la muestra o para algún año en específico. Pues ahí tienen que ir explorando partes como establecer rangos, ¿no? Restringir a partir de un criterio, su muestra aleatoria. Sobre todo, estos dos los van a utilizar. Antes, por último, les voy a mostrar cómo obtener tablas cruzadas, que también se los va a pedir. Entonces, pensemos que tenemos estas dos variables, ¿no? Female, que son mujeres, y married, si la persona está casada, ¿no?, independientemente del sexo que sea. ¿Cómo obtener, por ejemplo, si quisiera saber cuántas mujeres casadas hay en la muestra o cuántos hombres solteros hay en la muestra? Eso solo podría saberlo cruzando estas dos variables, ¿no? Porque pues, cada una permite conocer las mujeres y otra me permite conocer el estado civil, o mejor dicho, si están casados. Pero si yo quisiera saber cuáles son los hombres solteros, pues, o los hombres casados, ya no sería tan sencillo. Para obtener ese tipo de estadísticos, tenemos que recurrir a lo que se llama tablas cruzadas. Para hacer las tablas cruzadas, vamos a lo que son en el menú ver y viene una parte que se llama tabulación cruzada. Le dan clic en tabulación cruzada y de entrada ya les restringe las variables, no les muestra todas, porque las tablas cruzadas muestran frecuencias de variables discretas. En este caso vamos a ver female y married, ¿no? O sea, aquí se seleccionan las dos variables y vamos a dejarle los valores numéricos brutos para que los muestre. Entonces, ya seleccionadas las dos variables que son discretas, le damos a aceptar. Y ahí tenemos, ¿sí? Nos dice que una tabulación cruzada entre female, que son las filas, es decir, este es female, y las columnas son married, ¿no? 1 significa que está casado, 0 significa que no está casado. En las filas, 0 significa que es hombre y 1 significa que es mujer. Entonces, si yo quisiera conocer hombres solteros o hombres no casados, ¿no? El hecho de que no esté casado no implica que esté soltero, debido a que puede ser divorciado, viudo, etc. Entonces, la forma correcta de llamarlo es no casado. Entonces, hombres no casados serían 86. Hombres casados serían 188. Y si se fijan, pues obviamente los totales deben de coincidir con lo del ejercicio C. Por ejemplo, hay 274 hombres en la muestra, pues son estos mismos 274 de acá.
¿no? Divididos entre casados y no casados. En el caso de las mujeres es lo mismo. Están las mujeres no casadas, que son 120, y 132 corresponde a las mujeres casadas, ¿no? Los totales por columna nos dice el total de no casados, 206, y el total de casados, ¿no? Independientemente del sexo, ¿no? Bueno, hombres más mujeres, ¿no? 320. Esas son otras de las herramientas que van a utilizar para responder la primera práctica. Por ahí también les pide que obtengan las correlaciones, ¿no? Aquí también los obtienen de matriz de correlación. Y hay más cosas aquí en variable y y en muestra, ¿sí? Entonces, para esta primera práctica, en ver, muestra y variable, van a centrarse todas las necesidades, digamos, de esta primera práctica. Eso es todo. Espero que les sea de utilidad. Para cambiar de base de datos, perdón, antes de terminar, es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, en la siguiente les pide la base de datos BWGHT. Simplemente es irse a archivo, abrir archivo y archivo muestra. Les va a decir, bueno, seleccionan el nuevo documento, el nuevo archivo, perdón, y le dan doble clic. Les va a decir que si abren un nuevo fichero, se van a perder los datos del que está actualmente abierto, que es el Wage 1. Y ya les pide simplemente que corroboren que quieren eso. Le dan que sí, la verdad, no necesitan guardar los datos. De hecho, les recomiendo que no guarden la base de datos con cambios, porque en lo que resta del semestre las vamos a seguir utilizando. En todo caso, si ustedes quieren guardar la base de datos para ir practicando o empezar a moverle al software para ir explorando otras utilidades, guárdenla con otro nombre, ¿no? Pueden darle aquí en guardar datos o en guardar datos como para que generen un archivo por separado y lo puedan utilizar y le puedan ir moviendo ahí al software. Pero no les sugiero que a las bases no les modifiquen nada, porque eso puede repercutir en que en algún ejercicio posterior no obtengan los resultados que se les piden. Muy bien, entonces esto es todo como introducción al uso del programa Gretel. Okay.